Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta webinar, donde pretendemos presentaros la 21ª edición del Global Risk Report o Informe de Riesgos Globales, que desde Mars pues, colaboramos desde el inicio, por cierto, de dicho informe, conjuntamente con el Foro Económico Mundial y con Zúrich para su elaboración, y que, bueno, creo que lo conocéis, se presenta en Davos de forma cada año, ¿no? Antes de entrar en el contenido brevemente de la webinar y del propio informe, primero me gustaría agradeceros, por supuesto, a todos vuestra presencia y muy especialmente agradecer la presencia a la Fundación Seres y a Fernando Ruiz. Fernando, muchas gracias por acompañarnos y gracias a la Fundación por impulsar el conocimiento y la divulgación de este informe, que creo que es hoy por hoy una referencia en cuanto a cuáles son los riesgos y los retos globales a los que nos enfrentamos, tanto las organizaciones como la sociedad en general. También quiero agradecer la presencia a Cosentino y a Banca por estar con nosotros. Ellos nos van a dar su visión de cómo afrontan estos retos, ¿no? Ya entrando un poco en materia, el informe básicamente, ¿cómo se estructura, ¿no? Bueno, pues se basa en entrevistas, encuestas y opiniones sobre, por un lado, pues sobre 1.100 expertos de distinta índole, económica, política, social, cultural, y más de 11.000 líderes empresariales mundiales, en los que básicamente preguntamos cuáles son los riesgos que más les preocupan, y en dos vertientes, diría, ¿no? Una vertiente corto-medio plazo, que sería 2 años, y una vertiente a más largo plazo, que es a 10 años, ¿no? Con todas estas respuestas, básicamente, pues aparte de categorizar estos riesgos, lo que se hace es priorizar sobre cuáles son los que más nos preocupan y no, y el propio informe también hace una reflexión sobre todos y cada uno de ellos, ¿no? En la parte y sin entrar en mucho detalle, pero en la parte de los 2 años, esa vertiente que os hablaba del corto-medio plazo, pues riesgos o retos muy actuales, pues como son las confrontaciones geoeconómicas, los conflictos armados entre países, los fenómenos meteorológicos extremos, la polarización social o la desinformación, pues son aspectos que van a seguir manteniendo un carácter muy protagonista, ¿no? Y digo van a seguir manteniendo pues porque los últimos informes anteriores ya tenían esa importancia, ¿no? En la vertiente de los 10 años, del más largo plazo, lo que sí que vemos, y el propio informe pues, nos lo menciona también, es que entramos en una nueva era de competencia global, ¿no? De hecho, los líderes empresariales nos denotan que 33 de los riesgos que están definidos en el informe estiman que se van a agravar en el futuro, ¿no? Y por tanto, pues hemos de ser conscientes de toda esta situación y hacia dónde hacia dónde va a evolucionar todos y cada uno de esos riesgos en ese futuro que estaba hablando anteriormente, ¿no? Y por tanto, creo que no doy ninguna sorpresa a nadie, estamos ante un entorno desafiante, ¿no? Pero que a la vez genera oportunidades. A mí me gusta ver siempre el vaso más medio lleno que no medio vacío, y genera oportunidades, y eso es lo que también nos tenemos que, yo creo, sugiero que focalizar, ¿no? Primero en reflexionar cómo colaboramos, ¿no? Y hablo de colaboración porque con este entorno parece muy difícil, por no decir otra cosa, que pues, cualquier organización, país o sociedad en sí pueda afrontarlo de forma individual, ¿no? Es muy importante hacerlo de forma colaborativa, ¿no? También es un buen momento y es una buena oportunidad para innovar, ¿no? Innovar y a la vez construir resiliencia, ¿no? Hemos hablado mucho de esta palabra ya está como muy actual, pero es una buena oportunidad para que sepamos afrontar estos riesgos, sepamos cómo gestionarlos de la mejor manera y asegurarnos, por tanto, un éxito en el futuro, ¿no? Y el objetivo, y acabo, porque no quiero extenderme mucho más, pero el objetivo de la sesión de hoy, pues precisamente enlaza con toda esa parte, ¿no? Por una parte, obviamente, es
pues reflexionar, ¿no? Reflexionar sobre cuáles son estos riesgos en el corto y en el largo plazo. Por otra parte, también es compartir conocimiento y yo diría que lo más importante, ¿no? Intentar construir cuáles son las soluciones, cómo vamos a ser capaces de afrontar entre todos, y por eso hablaba antes de colaboración, toda esta situación y cómo vamos a poder afrontar los retos del futuro, ¿no? Así que sin mucho más que decir, vuelvo a agradecer a todos la presencia, agradecer a Fernando y espero que sea una sesión interesante para vosotros. Así que, Fernando, te cedo la palabra. Muchas gracias, Pablo. En primer lugar, me gustaría darles la bienvenida a esta presentación de este informe, agradeciéndoles su presencia y también agradecer a Pablo y a Marx la oportunidad de colaborar nuevamente en la presentación de este informe sobre riesgos globales que ya está en su edición número 21. Como ha señalado Pablo, estamos viviendo una época tremendamente convulsa. Nos están anunciando los líderes mundiales que el orden que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial es un orden que ha cambiado y que hemos pasado a un orden nuevo. Lo cierto es que este orden no es nuevo porque ya lo hemos vivido en situaciones anteriores. De hecho, el orden que nació en la Segunda Guerra Mundial pues fue un intento de construir una gobernanza mundial y resolver los conflictos por la fuerza de la razón y no por la razón de la fuerza. Ahora parece que todo esto está cambiando y se está reflejando en la existencia de conflictos cada vez más graves y cada vez mayores. Y esto, como ha señalado Pablo, se refleja en el informe. Hay una clara sensación de que estamos en un momento de inestabilidad máxima y como muestra de ello solo el 1% de los encuestados, de los que han respondido a la encuesta, consideran que los próximos 10 años serán tranquilos. El resto consideran que vamos a vivir una época tremendamente convulsa, dominada por los conflictos y por las consecuencias económicas que esa geopolítica mundial va a tener. Es interesante señalar cómo el impacto social de toda esta situación está muy presente, lo ha mencionado Pablo. Aspectos como la desigualdad, la polarización, la desinformación a través de las redes son aspectos que están muy presentes como riesgos en los resultados de la encuesta. Y este es un punto especialmente importante para Seres, que ha tenido siempre como objetivo, es su objetivo fundacional, el perseguir que las empresas tengan en cuenta en su estrategia el impacto social que generan. También me parece muy relevante señalar la aparición clara de la inteligencia artificial como un riesgo muy importante que pasa al quinto lugar y un riesgo a monitorizar en los próximos años. Todos consideramos que la inteligencia artificial es una gran oportunidad, pero es verdad que incorpora unos grandes riesgos que hay que considerar y que tendrían que ser tratados globalmente. Desde Seres estamos continuamente trabajando para que las empresas tengan en cuenta todos estos riesgos, todos los impactos sociales que generan, que los midan y que los comuniquen y que de esta manera avancemos en una sociedad cada vez más justa y más inclusiva. A lo largo de la jornada de hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar a expertos que nos van a hablar en detalle de todos estos riesgos y lo que esperamos desde Seres es que sea una jornada interesante y que nos ayude, como ha explicado Pablo, a todos a entenderlos mejor y a convertirlos en una oportunidad. Y gracias de nuevo por su presencia y gracias a Pablo y a Marx por habernos dado la oportunidad de estar una vez más. Hola, buenos días a todos. Me uno a los agradecimientos de Fernando y de Pablo. Muchas gracias por asistir a este webinar. Este webinar, que lo que tengo que decir es que con la introducción de ambos, tanto de Pablo como de Fernando, pues poco me queda que añadir, porque ya creo que han resumido perfectamente las principales conclusiones del informe, pero intentaré acompañarles en una lectura que no siempre es fácil, pero sí que es tremendamente interesante acerca de las conclusiones del informe global de riesgos. Como señalaba Pablo, el informe global de riesgos es un ejercicio que se viene realizando anualmente desde hace 21 años, está en su 21ª edición, y un poco el objetivo de este análisis de riesgos, de este informe, es os diría, pues, acercar o cuestionarnos acerca de la realidad en la cual nos podemos encontrar
cuáles son las preocupaciones que podemos tener en los próximos años. Como señalaba Pablo, hablamos de principalmente 3 horizontes temporales, uno muy cortoplacista como novedad que presentemos este año, es decir, estamos consultando a los entrevistados cuál es su percepción del riesgo en estos próximos 12 meses. Les hacemos la misma pregunta en el escenario de los próximos 2 años y una tercera visión más a largo plazo en los próximos 10 años. A esta primera encuesta, que se llama encuesta de percepción de riesgos, han respondido 1.300 expertos en el seno del Foro Económico Mundial, y luego hemos extendido la encuesta a unos 11.000 participantes líderes empresariales, que les hemos preguntado sobre cuál era su percepción de los principales riesgos para hacer negocios en los próximos 2 años. Así podemos estar acercando un poco pues, la perspectiva de una parte más académica, más a alto nivel, más, digamos, desde la parte más elevada, hacia una perspectiva más local en cada uno de los países. Una vez más, el objetivo del informe no es decir qué es lo que nos va a pasar en el futuro, sino alertar de las preocupaciones. Y lo presentamos junto con el Foro Económico Mundial en su reunión en Davos, porque de esta manera estos topics tienen que ayudar a las sucesivas conversaciones que se están desarrollando en ese foro, que por lo menos incorporen esta visión perspectiva del riesgo para definir las acciones globales que comentaban tanto Pablo como Fernando. Pues no son retos individuales de cada uno de nosotros, sino que requieren de la colaboración en un entorno cada vez más, entre comillas, enfrentado, con mayor confrontación, y donde realmente el viejo mundo, o como lo conocíamos hasta ahora, está cambiando. En la estructura del informe nos presentan cuál es esta nueva área de la competencia. En el corto plazo señala por primera vez, en la historia del informe, 2 riesgos. Bueno, os he trasladado antes que los riesgos, como siempre, los categorizamos por colores, 5 tipologías de colores. El color rojo son riesgos sociales, el color azul son riesgos económicos, el color verde son medioambientales, el naranja son geopolíticos y el color morado son riesgos tecnológicos, para facilitar un poco la lectura. En este año observamos a corto plazo que la preocupación por riesgos geopolíticos se incorporan como las 2 primeras posiciones, señalando que los riesgos de confrontación geoeconómica y luego conflicto armado entre países se ocupan las 2 primeras posiciones. Luego encontramos un riesgo medioambiental, que es eventos de clima extremo, un riesgo social, que es la polarización, y un riesgo tecnológico, que es la desinformación, en el top 5. Luego el informe, como señalábamos antes, intenta darnos algunas pautas sobre qué puede pasar en el futuro, con el objetivo no de prever, sino con el objetivo de ayudarnos a pensar hoy en qué podemos hacer para evitar que eso pase, y si se diera, cómo podemos reaccionar. Si entramos un poco en análisis, como señalábamos antes, sí que también les hemos preguntado acerca de cuál era su perspectiva en el futuro. Los entrevistados nos han señalado pues, un carácter que ven el futuro peor, tanto en el corto como en el largo plazo. Un 50% de los encuestados nos han dicho que lo ven entre tormentoso y turbulento, mientras que si vamos a largo plazo, esto se incrementa hasta un 57%, lo que nos anima a pensar en que tenemos que reaccionar para ver cómo podemos anticipar y gestionar estos posibles riesgos que vengan. Si nos vamos a los riesgos en ese horizonte temporal de corto y medio plazo, estamos observando cómo cambia un poco el orden de las preocupaciones en muy corto plazo. Vemos como si la confrontación geoeconómica en la primera posición, escala posiciones la desinformación y el riesgo tecnológico, pero observamos cómo los riesgos sociales, un poco más en el foco del área de acción de seres, que es la preocupación principal, es el área de cómo podemos vincular estas preocupaciones sobre personas y sobre cómo accionamos, pues estamos observando que los riesgos sociales copan 4 de las principales 10 posiciones. Dejando de lado otros aspectos, estamos observando como los riesgos medioambientales, que antes tenían mucha posición, están perdiendo peso, quizá no tanto por el hecho de que no preocupen, sino porque ahora todo lo relacionado con eventos geoeconómicos y geopolíticos está llamando muchísimo la atención, pero que no deja de estar en el radar, porque como podéis ver a largo plazo es una preocupación clarísima. Y luego hay otro tema que quería llamar la atención, que no aparecen en el top 10, pero sí que hemos observado como los riesgos que más están creciendo de un año para otro son los riesgos de carácter económico, preocupaciones por crisis económicas, preocupaciones por el endeudamiento, preocupaciones por estallido de burbujas, inflación, están en el aire, todavía no han llegado a las primeras posiciones, pero han subido muchísimo. Si pasamos el foco a los riesgos a largo plazo, observamos la que se consolidan los riesgos meteorológicos, los riesgos medioambientales en el top 10,
tenemos 4 de ellos en las principales posiciones: eventos de clima extremo, pérdida de biodiversidad y cambios críticos en los sistemas terrestres. Se incorporan también con fuerza los riesgos tecnológicos, que quizás estaban menos considerados tan a corto plazo, pero sí que la evolución de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, es algo que en el largo plazo pues nos llama la atención, sobre todo porque se evoluciona de una manera que todavía no podamos anticipar. Y también vemos cómo desigualdad y polarización social continúan entre el top 10 de los riesgos en el escenario a largo plazo. Si seguimos avanzando, y aquí nos gusta mucho compartir con vosotros cómo ha evolucionado la percepción de los riesgos en sus últimos, en este caso estamos hablando de 15 años. Yo creo que es un fiel reflejo de las preocupaciones de la sociedad y del entorno empresarial en estos años. Y observamos cómo los riesgos sociales siempre han estado dentro de las principales preocupaciones, y al mismo tiempo vemos cómo, en función del momento que estamos viviendo, la tecnología irrumpió en los últimos 3 años, los riesgos geopolíticos están consolidándose. Y eso yo creo que es interesante, porque vemos que los riesgos son completamente dinámicos y están expuestos a lo que sucede cada día. Que puedo deciros, con lo que estamos viendo últimamente en las noticias, que hace que cualquier conclusión que estemos haciendo ya quede desactualizada, porque la realidad se come lo que hemos podido ir haciendo. ¿Vale? Sí que es importante, y hemos introducido este concepto desde hace unos años, que los riesgos no son entes independientes, sino que interaccionan entre ellos, están interrelacionados. Y aquí me gustaría llamar la atención, más allá del propio gráfico, que entenderé que penséis que es difícilmente inteligible, pero sí que me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que los principales riesgos, los que tienen mayor tamaño, los que están más interconectados, son precisamente los riesgos sociales. Son precisamente áreas que quizás son más difíciles de abordar desde una perspectiva global, pero es que sin duda están haciendo que, como ejes vertebradores o amplificadores de que otros riesgos en cada una de las otras 4 categorías puedan manifestarse. Hablamos de desigualdad, hablamos de polarización social, hablamos de reducción en el estado del bienestar y la salud. Este tipo de aspectos preocupan muchísimo y sin duda requieren de nuestra atención. Si continuamos adelante, claro, el asunto, como comentábamos, es que intentamos trasladar una idea de qué puede pasar en estos años. Para eso estamos señalando que tenemos principalmente aspectos relacionados con los 4 fuerzas estructurales que venimos comentando que tenemos en este informe, que tienen que evolucionar. En función de cómo evolucione, por ejemplo, los cambios geoestratégicos, cómo evolucionen el cambio climático, cómo evolucionen los avances tecnológicos a la bifurcación geográfica, veremos cómo se pueden acelerar o no. Pero lo que sí que está claro es que el informe nos habla de una mayor incertidumbre, donde la confrontación y digamos, la falta de la confianza es un valor que cada vez está en retroceso. Será un aspecto que, en función de cómo evolucione, veremos que tomará mayor relevancia. Al mismo tiempo, eso influirá en que el multilateralismo cada vez gane mayor peso. ¿A qué nos referimos? Nos referimos que las decisiones nacionales por intereses particulares puedan incidir en las decisiones de gestión. Lo estamos viendo como herramientas económicas están ayudando a ganar relevancia en el tablero global, y eso dificulta aspectos que van desde lo que estamos viendo con el comercio, con la circulación de las cadenas de suministro, con la circulación de capitales, hasta aspectos mucho más globales, que es realmente de lo que estamos intentando hablar: el cambio climático, los retos sociales, aspectos con avances tecnológicos, que son aspectos que requieren de la aproximación global, cómo pueden ser afectados por esta situación. Al mismo tiempo, llamaba la atención antes sobre el incremento de la preocupación por los riesgos económicos. Este año, el próximo trienio, para que tengan una referencia, el 45% de la deuda pública y un tercio de la deuda corporativa privada entran en vencimiento o en renovación en los próximos 3 años. Eso significa que en un entorno que además estamos invirtiendo trillones de dólares en la inteligencia artificial, puede generar un entorno de tremendas tensiones a evoluciones de tipo de interés, a evoluciones de la inflación, y eso sin duda restará recursos económicos para los estados y los gobiernos para actuar directamente sobre los aspectos de requerimientos de la sociedad. También alerta el informe acerca de cómo evoluciona la tecnología. No preocupa la evolución de la tecnología, que es necesaria, sino preocupa que lo haga sin control. Algunos riesgos son desconocidos y el informe aboga porque hablemos de una cierta gobernanza para controlar esos riesgos y sacar lo mejor de la tecnología. Y eso nos lleva a estas sociedades al límite que señalamos en la parte inferior izquierda. Uno de los aspectos que destaca el informe es que una de las consecuencias puede ser el impacto de la fuerza laboral en la sociedad, y eso generará quizás mayor polarización social, y eso llevará a que los modelos tal cual los conocemos ahora puedan entrar en riesgo, y por eso lleve a las sociedades al límite. 2 puntos adicionales de los que alerta el informe: la preocupación por el hecho de que los riesgos medioambientales pierdan
pierdan importancia, por eso hace un análisis exhaustivo acerca de qué implicaciones puede tener. Y las implicaciones desde la perspectiva económica, desde la continuación de las operaciones, pero también implicaciones a efectos de cómo aplicar a la humanidad, a la sociedad, en aspectos de cómo van a producir migraciones masivas, y llama la atención para evaluar ese tipo de situación y tener en el radar. Y por último, cómo está cambiando el tablero geopolítico. El tablero geopolítico y las relaciones internacionales, pues estamos observando cómo la política de los bloques ha cambiado y habrá que ver hacia dónde evoluciona. Ejemplos recientes lo tenemos en la propia Europa, que estamos ya, si no se ha cerrado, estamos trabajando el acuerdo con Mercosur y ese acuerdo con la India. Si adelantamos un poco más, que vamos un poquito justos de tiempo, sí que queríamos aterrizar un poquito más a lo que estamos viendo, que las preocupaciones en estos próximos 12 meses. Observamos que la respuesta de los encuestados se centran sobre todo en el aspecto económico. Preocupa mucho cómo realmente estamos preparados económicamente para responder en los próximos 12 meses, y también, una vez más, como no puede ser de otra manera, el aspecto social también ocupa las dos primeras posiciones. Esta es una visión a nivel global, pero creo que es muy interesante hacer un pequeño análisis más centrado en algo más cercano. ¿Qué es lo que nos está pasando en España? ¿Cómo nos vemos con nuestros peers? No voy a entrar en el detalle todo y cada uno de ellos, pero sí que me gustaría ver dos cosas. El código de colores que les señalaba antes es claramente interesante. Aquí vemos que predominan el color azul, riesgos económicos, y el color rojo, riesgos sociales. Una vez una llamada de atención para toda la labor que se realiza desde SERES junto con las organizaciones. Pensemos en cómo poder abordar aspectos como la polarización, como la falta de servicios públicos, como la falta de oportunidades que figuran en el top 5 dentro de España. Por último, para finalizar, eso no significa, como comentaba Pablo, y yo estoy plenamente alineado con él, no puede ser de otra manera, ¿vale? Realmente el riesgo, cuando los que dedicamos a esto, no es una amenaza solamente, sino que es una oportunidad. Y lo que es importante es conocer cuáles son esos riesgos para empezar a trabajar sobre ellos desde varias perspectivas. Las organizaciones tenemos muchas oportunidades para hacerlo, anticipándonos, modelizando, sometiendo a estrés nuestras políticas, evaluando nuestra cadena de suministro, conociendo dónde estamos. Tenemos herramientas que lo permiten, utilizando la inteligencia artificial, pero desde la perspectiva social también tenemos herramientas. Tenemos que ayudar a nuestros empleados a sentirse cómodos con nosotros, a navegar en esta situación complicada y, de hecho, incluso estar devolviendo a la sociedad, como muchas de las empresas que veremos ahora con nuestros invitados y colaboradores de Cosentino y Abanca, que nos contarán lo que están haciendo, porque tenemos mucho que hacer al respecto. Yo dejaría aquí las principales conclusiones, agradecerles su tiempo y, Ana, te doy paso para dar inicio a la mesa redonda. Gracias. Pues muchísimas gracias, José María, muchísimas gracias a todos los que nos seguís y muchísimas gracias, Pablo y Fernando, por esa introducción. La verdad es que para nosotros es un lujo en este informe tan importante poder poner foco en el día de hoy a la parte social. SERES se creó hace 17 años y se creó con el convencimiento de que la empresa es un agente clave para la mejora social. Se creó porque la interconexión entre crecimiento económico y crecimiento social cada vez es más relevante. Y hoy, en los días que vivimos, nos tenemos que reafirmar, porque vivimos en un entorno complejo, en un entorno lleno de incertidumbre, donde, como acabamos de ver, realmente los riesgos sociales cada vez son mayores y, sobre todo, generan esa interconexión con otra serie de riesgos. Para mí es un placer hoy poder liderar esta mesa, una mesa donde vamos a tener la oportunidad de profundizar más todavía en el informe y, sobre todo, ver cómo las empresas os estáis adaptando a estos riesgos, cómo abordáis esos riesgos sociales, los más difíciles de alguna manera de medir, y también cómo estáis adaptando a esta oportunidad y a este mundo, ¿no?, donde cada vez es más relevante tomar decisiones y gestionar riesgos de una manera más rápida, ¿no? Bueno, para mí lo primero que me gustaría hacer es presentar a mis compañeros de mesa. Por supuesto, tengo a Miguel. Miguel es director de gestión integral de riesgos de Abanca. Tengo también a Antonio. Antonio es director de auditoría interna de Cosentino. Y, como no, que ya nos ha presentado el informe, a José María Carulla, que es Managing Director de Mars en España, Portugal y Turquía. Vamos a intentar abordar esta mesa y cumplir, por supuesto, los tiempos en 3 bloques, ¿no? El primero, me gustaría una revisión, ¿no?, de cómo veis vosotros el informe, cuáles son esos puntos realmente generales que os importan más. Luego vamos a abordarlo desde el punto de vista de las distintas industrias que están aquí representadas y, como tercer punto, ver un poco esa visión a futuro, ¿no?, esos puntos que también comenta el informe, sobre todo con foco en los temas sociales, ¿no?
Antonio, empiezo por ti y ya os voy a dejar realmente en la mesa a vosotros, ¿no? Aquí ha hablado José María de desigualdad, de polarización, ha hablado de esos riesgos sistémicos, de esa fracturación, ¿no?, del tejido social. ¿Cómo vosotros habéis notado este cambio y este cambio del mapa de riesgos, ¿no?, en Cosentino, ¿no? Y cómo estos riesgos pasan de ser contextuales a riesgos realmente estratégicos, ¿no? Bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarme, estoy encantado de estar aquí con vosotros. Miraba el otro día el informe de 2023 y veía que ya aparecía la polarización, no en la posición en la que está ahora, un poquito más abajo en la 7ª, y la desigualdad se mencionaba de forma transversal, ¿no? Como nos han explicado ahora, en el informe de 2025 aparecen ya como riesgos sistémicos. ¿Qué quiere decir esto? Que afectan a la capacidad de operar de las empresas. ¿Por qué ha pasado esto, no? Pues yo creo que ahí confluyen muchas fuerzas, una mayor presión económica sobre los hogares, fragmentación política y, por supuesto, los entornos digitales, ¿no?, que lo amplifican todo, ¿no? ¿Y por qué son estratégicos, no? Yo pienso que es porque son auténticos catalizadores de otros riesgos que impactan directamente en las empresas, ¿no? Entonces, por poner algunos ejemplos, desigualdad, que lo mencionabas, pues afecta directamente a riesgos laborales, como puede ser la conflictividad laboral, que afecta mucho en una empresa industrial, al tema del talento en mercados tensionados. Mencionabas también la polarización, pues, dos ejemplos claros de cómo esto cataliza otros riesgos. Pues a nivel legislativo provoca que se materialicen mucho más rápido leyes, por ejemplo a nivel ambiental. Y a nivel político, yo creo que está claro, a nivel geoeconómico estamos viviendo un escenario de proteccionismo, de ciclos arancelarios que tienen un impacto directo sobre las empresas, ¿no? Y quería mencionar también un punto que yo creo que es un riesgo silencioso, que es la polarización interna dentro de las propias empresas, que al final afecta mucho a la capacidad que tienen las empresas de mantener su propia cultura corporativa o su clima ético y provocan fracturas, pues, entre generaciones o entre plantas industriales, entre geografías, ¿no? Con lo cual, efectivamente, ya no son riesgos para explicar el contexto, como se hacía antes, sino que son auténticos riesgos estratégicos, pero por eso, porque son catalizadores y que anticipan la materialización de otros riesgos con impacto directo en las empresas. Pues muchísimas gracias, Antonio. Con esos riesgos que ya son estratégicos, ¿no?, pues nos queda ver cómo los estamos midiendo, ¿no?, ver de alguna forma si están integrados realmente en esos mapas de riesgos y en esos cuadros de mando de toma de decisiones. Miguel, ¿cómo lo lleváis vosotros en Abanca? ¿Tenéis esos indicadores? ¿Cómo podéis impulsar también a otras empresas? Bueno, para no ser el maleducado, muchas gracias por la invitación, ¿no? Y atendiendo a la pregunta, vale, evidentemente el sector financiero, la industria financiera no es ajena, ¿no? Y podemos pensar que como industria y la relación que tenemos con todos los stakeholders, tanto desde las personas físicas, las empresas, los tejidos empresariales, pues tenemos una visión 360. Evidentemente, la consideración de los riesgos sociales sale de una mera gestión, un compromiso, ¿no? De forma que se gestiona desde el nivel más alto de monitorización, que es el marco de apetito al riesgo que tenemos, en este caso en Abanca, en el cual se tratan de incluir aquellos indicadores que nos permitan de verdad monitorizar. Antes mencionaba tanto Pablo como José María la interconexión, ¿no? Esa interconexión, esa correlación, ese efecto cadena que tienen ciertos eventos, ¿no?, ciertas circunstancias sociales que van afectando, ¿no? Pero evidentemente lo tienes que bajar en indicadores y en acciones, ¿no? Es bastante complicado resumir en unos minutos todos los indicadores y todas las acciones, pero sí que se trata de cubrir los diferentes ámbitos, ¿no? Estamos hablando desde el ámbito primero del cliente, ¿no? En el ámbito del cliente, pues tener indicadores que nos permitan garantizar que monitorizamos que no haya exclusión, ¿vale? Monitorizamos que haya canales accesibles para colectivos como pueden ser los seniors. Monitorizamos que tenemos garantistas de que seguimos sirviendo de tejido financiero en zonas rurales, como por ejemplo nosotros, Origen Galicia, prestando servicio y siendo igual en muchos pueblos y comarcas, única entidad financiera prestando servicio, garantizando la no exclusión financiera. En una óptica ya de cadena de proveedores, bueno, pues garantizar lo primero, ser respetuosos con los periodos de pago y la atención para garantizar que tengan un buen cliente por nuestra parte y luego también focalizar e incentivar que también sean sostenibles, cumpliendo las 3 letras, la E, la S y la G, ¿no? Y dando esa evaluación y esa comunicación, dándoles soluciones para su propia transformación y también ventajas en el caso de
que sean de los que se transforman. Luego, evidentemente, a nosotros como lo colectivo, lo decía antes Antonio, ¿no? Evidentemente, la organización, somos una organización formada por personas y también debemos de cuidar a las personas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, inclusión de acciones que se monitorizan a través de indicadores de reducción de brecha salarial por género o circunstancias, garantías de permitir horas libres, horas para ser capaz de conciliación, garantías de planes de formación y de transformación y de nuevos skills, ¿vale?, para garantizar la recolocación interna en funciones en un periodo de transformación tecnológica, como mencionabais anteriormente, que debemos de transformar, ¿no?, a cada uno de nosotros. Y luego ya el contexto social, ¿no? En el contexto social o a la comunidad, pues garantizar nuestra aportación a través de nuestro papel de intermediación, garantizando que los pasivos que captamos se reviertan en la sociedad para la canalización de la generación de empleo, actividad y economía, y evidentemente pues luego muchas acciones concretas que realizamos de voluntariado, tanto los compañeros como a través de fundaciones, incentivando estas acciones. Son muchas cosas, tratando de resumirlas, ¿no?, pero desde una visión de compromiso, ¿no? Evidentemente somos una industria, la industria financiera, pero tenemos una responsabilidad también formando parte del ecosistema financiero y esa intermediación entre muchos entes. Muchísimas gracias, Miguel. Efectivamente son muchas cosas, pero has marcado 4 grupos de interés, que Seres también los tiene marcados en el mapa Seres de huella social que presentamos el día 10 en el Congreso de los Diputados. Las empresas pueden generar este impacto social y hay indicadores en empleados, clientes, proveedores y sociedad, ¿no? Pero, José María, si entonces está claro que el impacto social es importante, ya es estratégico, ya tenemos modelos y ya hay indicadores, ¿realmente las empresas estamos preparados para gestionar estos riesgos? ¿Cómo lo veis vosotros, que tratáis con muchas empresas? Bueno, buena pregunta, Ana. Evidentemente yo creo que estamos concienciados y yo te diría que la complejidad de riesgos sociales que es tan completamente transversal y trasciende de ya no solamente de estos 4 grupos que habéis señalado, que son fundamentales para nosotros, sino que hay otros grupos que, al no tener interacción directa, no te quiere decir que queden excluidos de nuestro ámbito de actuación, pero que también se ven afectados. Yo creo que el gran reto que tenemos por delante es que el reto social aplica a todos, somos miles de millones en el planeta, cada uno con su realidad y con su circunstancia, y sí que es importante que un reto social, un reto tan grande, debe abordarse desde una perspectiva. Tanto nosotros como organizaciones creo que tenemos mucho que hacer y coincido tanto con Antonio como con Miguel que estamos avanzando en todo lo que podemos. Queda espacio, siempre queda espacio para mejorar, pero también tenemos que encontrar esa coordinación con la función más pública, más global, para coordinar esas medidas que nos permitan abordar de una manera estructurada ese reto cambiante que tenemos por delante. Tenemos que ver cómo podemos seguir colaborando en la cohesión social, trabajar con nuestros grupos, nuestros stakeholders inmediatos, que ya lo estamos haciendo, y sobre todo pensar en que realmente nuestro grano de arena nos ayudará a generar esa gran montaña y que cada uno tenemos que seguir impulsándolo. Yo creo que los retos sociales a veces parece que no tengamos esa capacidad de influencia tan grande, pero yo creo que en el fondo sí que lo podemos hacer. No solamente en lo que estamos viendo, sino en ese círculo de confluencia un poquito más allá. Y no hay que cejar en el empeño, hay que continuar poniendo a las personas, porque no en vano las personas son, creo que para todos nosotros, y ya me voy a la parte de la organización, son nuestro principal activo. Y realmente sin personas no seríamos nada. Nuestros clientes tienen personas, nuestros proveedores tienen personas y nuestros consumidores son personas. Con lo cual yo creo que es un foco que tenemos que seguir trabajando con sus retos y sobre todo con esta transición tecnológica que se nos viene encima y que ya tenemos aquí y que probablemente va a cambiar un poco las reglas del juego y que nos va a obligar pues a repensar la forma en que nos relacionamos con ellos, porque vamos a tener que hablar de cambio de competencias a todos los niveles, de ver cómo la gente tiene que adaptarse a esta nueva forma de enfrentarse a la vida y enfrentarse al entorno. Yo creo que allá hemos hecho muchas cosas, pero lo que yo no le veo es un punto que digas, ya hemos llegado. No, hay que seguir allá. Yo creo que todos los esfuerzos que observo que estáis haciendo son enormes y muy buenos. Ahí creo que tenemos que seguir haciendo como convencimiento.
Muchísimas gracias, José María. Efectivamente es un entorno muy complejo, además muy cambiante, y para eso han salido en esta primera ronda temas como compromiso, indicadores, estrategia, responsabilidad. Importantísimo poner a las personas en el centro, medirlo y gestionarlo, ¿no? Al final creo que las empresas tienen esa capacidad y insistimos desde SERES que además hace empresas mucho más competitivas porque cada vez hay mucho más relación y tiene ese efecto, ¿no?, multiplicador que decíais antes de llegar a otro tipo de riesgos. Vamos a poner ahora el foco sectorial, ¿no?, porque dentro del impacto social cada empresa puede activar una serie de actuaciones y tiene que tener en cuenta una serie de riesgos, ¿no? En este caso, Antonio, vuelvo a ti, ¿no? Vosotros principalmente sector industrial que impacta mucho territorialmente, también como ha dicho José María. ¿Cómo es vuestra gestión de las plantas industriales? ¿Cómo trabajáis para mantener esa cohesión territorial, ese impacto en el empleo? ¿Cómo hacéis también y trabajáis con algo que ha salido también en materia de cadena de suministro? Pues, a ver, aterrizando un poco, ¿no?, al caso de Cosentino, que como sabéis es una empresa global industrial con producción muy concentrada en Almería, presencia en más de 100 países y cuyo principal mercado es Estados Unidos, ¿no? Entonces, recuperando un poco lo que comentaba antes y poniendo algunos ejemplos, a nivel, por ejemplo, de las plantas, estamos en un momento en el que el escrutinio es muy grande. Cualquier incidente se puede amplificar y puede cobrar una dimensión muy grande y eso te obliga a operar, ¿no?, con unos estándares productivos muy rigurosos. Entonces, por ejemplo, en Cosentino estamos desarrollando un proyecto que lo hemos denominado Ruta Cero y que tiene el objetivo de 0 accidentes, 0 reclamaciones de clientes y 0 incidencias, ¿no?, que al final lo que busca es hacer una cultura, reforzar la cultura organizacional en materia de seguridad y que está teniendo unos resultados muy, muy, muy positivos que se ven en indicadores de reducción de número de accidentes, de severidad y que al final pues, te ayudan a mitigar ese riesgo, ¿no?, de tener que actuar como tú tienes que actuar, con diligencia debida. A nivel también de plantas y ligado con la parte de legislación, ahora mismo se está penalizando mucho a nivel ambiental la generación de residuos, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí tenemos un proyecto que cuenta con la financiación de la Comisión Europea, que lo hemos llamado Cantera Tecnológica y que lo que busca es que reutilicemos nuestros propios residuos, que al final ahora mismo estamos depositando en un vertedero y pagando tasas por ellos, como materias primas de nuestro propio proceso productivo. Con lo cual ahorramos costes, pero a la vez estamos reduciendo nuestra huella y nuestro impacto. Yo creo que es un ejemplo de cómo una estrategia puede mezclar innovación, sostenibilidad y a la vez mitigar riesgos, ¿no? En la parte de talento, por ejemplo, sabéis que nosotros estamos concentrados en Almería, tenemos estructuralmente un problema de acceso a talento industrial y más en una empresa que está en constante crecimiento, ¿no? Aquí lo que está haciendo Cosentino está desarrollando su propia escuela industrial en la zona para pues, generar nuestro propio talento en mantenimiento, producción, robótica y colaborando con centros de la zona para fomentar mucho la FP dual, la formación dual, asegurándose, ¿no?, de que la parte práctica de esa formación esté muy alineada con las necesidades de la empresa. Y por último, ¿no?, por poner un ejemplo de la parte geoeconómica que también hemos mencionado antes, que sería el claro ejemplo de los aranceles que tienen un impacto directo en nuestra cadena de suministro, pues Cosentino lo que está haciendo es tratando de aumentar, ¿no?, su capacidad productiva en Estados Unidos con la compra de unos terrenos en Florida, con la idea de pues reducir su cadena de suministro y hacerla más resiliente a estos cambios bruscos, ¿no?, de políticas que estamos viviendo y que nos afectan directamente. Nos has dado un ejemplo de lo que también nos ha comentado antes José María, ¿no?, de cómo todo está conectado, ¿no?, esa parte medioambiental, cómo el catalizador es la parte social, o sea, genial, y cómo vosotros lo lográis hacer en España y además lo repliquéis a nivel global. Muchísimas gracias, Miguel. Antes comentábamos también, ¿no?, cómo la desigualdad, ¿no?, puede impactar y puede crecer, sobre todo con los acontecimientos crecientes, si tienen una larga duración en el tiempo, ¿no? ¿Cómo veis vosotros que este modelo y en el mapa de riesgos puede afectar al riesgo crediticio? ¿Cómo podéis ayudar vosotros también con temas de educación financiera y facilitar el ahorro? Bueno, evidentemente la calidad crediticia, ¿no?, y la gestión de lo que sería la capacidad financiera de las familias se ve tensionada en cualquier situación de desigualdad, ¿no? Lo que nos podemos encontrar desde una visión geopolítica que puede alterar
los costes financieros, ¿no? O un incremento en la inflación, tiene una repercusión directa, ¿no? en la capacidad de pago, ¿no? En la renta disponible que tiene en este caso nuestra clientela. Evidentemente, desde la responsabilidad y función económica que representamos las entidades financieras, ¿no? Que recordemos que somos ese canal de apoyo, ¿no? Y de movimiento, ¿no? De pasivos, activos, ¿no? Para garantizar el funcionamiento de la economía, pues desde el compromiso de garantizar, lo primero, una financiación responsable, ¿vale? Hay mucha directiva, hay mucho tal, pero esto no es dar préstamo por dar préstamo, tenemos que orientar, asesorar y formar a nuestros clientes de qué tipo de financiación debe, y luego también desde la orientación que tenemos que dar para que esa situación de desigualdad, todas aquellas medidas que bien motu propio o bien desde el carácter público puedan surgir, hacer de canalizadores, ¿no? Yo creo que en los últimos años hemos vivido la situación del COVID, hemos vivido la situación de Ucrania, ¿no? Y las entidades financieras hemos sido el canal de transmisión de muchas de las acciones, pues por ejemplo, medidas del ICO y otros estamentos, para facilitar a la clientela, a través de nuestras redes, el acceso a esos recursos adicionales, ¿no? Evidentemente, esto acompañado de ese acompañamiento del cliente, ¿no? Nosotros, el cliente es nuestro foco de atención, nuestro cliente es con el que nos volcamos, ¿no? Para ofrecer el mejor servicio, y el mejor servicio no es solo dar la capacidad financiera en los momentos altos, sino es también ayudar a transitar situaciones, ¿no? A través de soluciones muchas veces adaptadas a cada momento y que permitan gestionar los entornos como los que tenemos en estos momentos, ¿no? Muchas gracias. Son las 4 letras, ¿no? Que acompañan al impacto en cliente: asequibilidad, accesibilidad, calidad y seguridad, ¿no? Y vosotros realmente con los productos que estáis poniendo en marcha desde Abanca, desde luego tiene todo el sentido. José María, vamos a terminar esta ronda un poco hablando de otro tipo de riesgos, pero riesgos sociales, ¿no? Voy a leer, no sé si literal, ¿no? Pero algo que tratáis mucho en el informe, ¿no? Que habla de conflictos laborales, disturbios, crisis reputacionales, una narrativa creciente de calles contra élites y erosión de la confianza, ¿no? ¿Crees que las empresas cada vez están integrando más los riesgos de desinformación y riesgos reputacionales en los mapas de riesgos? A ver, la respuesta es sí. Yo creo que estamos viendo el entorno cada vez más convulso, cada vez más volátil. Yo creo que poco a poco nos estamos dando cuenta de que esa realidad es una realidad que la tenemos encima y que se ha estabilizado como la nueva normalidad de cara a los próximos años. Obviamente, la velocidad depende de cada organización. En algunos casos, pues los hemos encontrado empresas que dicen, oye, como esto a mí no me ha pasado, pues todavía no me preocupa. Pero sí que la tendencia es más bien a anticiparnos. Yo creo que esta divulgación que venimos haciendo entre todos, yo creo que ayuda también a pensar que los consejos de administración, los equipos de dirección, no pueden dar la espalda a esta desinformación, a los riesgos que eso supone. Y sobre todo en un entorno en el que, como hemos dicho en el informe y hemos resaltado todos, yo creo que los próximos años sabemos que la inteligencia artificial es algo que es beneficioso para todos, llegarán avances tecnológicos como la computación cuántica que hará que sea todavía más rápido, y un poco eso lo que agrava o acrecienta es ese posible riesgo de que no sabemos de diferenciar lo que es falso de lo que es verdadero. Incluso estaba leyendo el otro día, bueno, lo enseñaba en el informe, que hay una encuesta que dice que creo que el 52% de los encuestados les preocupaba muchísimo el no poder diferenciar entre información verdadera e información falsa, y que si nos íbamos a Estados Unidos era un 73% los que les preocupaba, y decían sobre todo que había, así como hace 10 años, había un 4% de las personas que decían que solamente se informaban a través de redes sociales sobre lo que pasaba en el mundo. Este porcentaje pasó del 4 al 34%. Con lo cual realmente hay una tendencia social, una tendencia de creerte muchas cosas que no están debidamente contrastadas, y eso sin duda acelera los riesgos. Me hablabas del tema riesgo reputacional. Sin duda es algo que tenemos que seguir trabajando sobre ello, y al mismo tiempo la reputación es algo en lo que tenemos que estar preparados por si algún día surge algo, y ahí yo creo que las organizaciones tenemos que seguir trabajando en tener actualizados nuestros planes de gestión de crisis, tener actualizados pues un poco cómo creemos que tenemos de reaccionar frente a estas situaciones, realizar ejercicios para que no nos pille, digamos, a contrapié, porque es algo que nos va a decir. El sector asegurador está intentando un poco evolucionar con soluciones que permitan paliar las consecuencias económicas de eso. Es algo que está llegando poco a poco. El sector asegurador da pasos
digamos, pasos lentos pero seguros, nunca mejor dicho, y yo creo que ese rol que tiene que jugar en este aspecto sobre cómo esos riesgos que preocupan a nivel de consejo, a nivel de mapa de riesgos, los podamos trabajar. Luego, por otro lado, y entrando en la vertiente más que nos ocupa en el día de hoy, que es la vertiente social, realmente como organizaciones tenemos el reto de cómo ayudar a nuestros grupos de influencia, empezando por nuestros empleados, a entender cuál es ese riesgo que hay detrás de la desinformación. Yo creo que tenemos que seguir trabajando en ayudarles a seguir teniendo más herramientas, más capacidades o más conocimiento para poder detectar lo que es fake de lo que no es. Tenemos que ayudarles en este entorno en el que nos planteábamos si los sistemas de pensiones en un futuro, y un poco lo que comentabas, Miguel, o sea, realmente si en un futuro será o no será, de cuándo dispondremos o no, pues ayudarles en esta cultura financiera. Cada vez ellos tienen que ser, nuestros empleados, nosotros tenemos que ser más conocedores de qué hacemos con nuestro futuro y cómo podemos trabajar sobre ello, con lo cual hay que ayudarles a definir esta tipología de soluciones. Entonces, recientemente, comentábamos antes, Ana, hemos hecho una operación corporativa muy interesante donde Marsh y Mercer se alían con Altamar Capital Partners. Yo creo que es una idea clara de cómo podemos apoyar a nuestros clientes en ayudar a sus empleados. Al mismo tiempo, yo creo que también es fundamental cómo el mercado asegurador está desarrollando soluciones aseguradoras para poder poner encima de la mesa soluciones a preocupaciones en el tema de ahorro, en el tema de beneficios, en el tema de salud, para que estas preocupaciones que tienden a generar esa desazón, esa polarización, esa desigualdad, pues intentemos, reducir ese gap y colaborar. Yo creo que tenemos ahí una responsabilidad como organizaciones y cada vez tenemos más medios para entre todos poder ayudar a nuestros ámbitos de influencia a poder madurar un poquito más en este área. Nos queda camino, hemos empezado, desde luego hay pasos y se dan pasos importantes y lo que hay que continuar, ¿no? Porque también, y ahora vamos a hablar de futuro, nos mostrabas cómo, y lo has comentado también, lo que viene y va a llegar, aunque ya tenemos muchas muestras de cómo la inteligencia artificial también va a cambiar un poco el panorama de riesgos y sobre todo también en la parte social, no solo en la parte de ciberseguridad. Vamos a hablar un poco de futuro, ¿no? Y lanzamos ya también un mensaje final cada uno de vosotros. Contadme un poco cómo veis vosotros el futuro desde vuestras industrias, dónde creéis, aparte de esa continua, actualización de los mapas de riesgos, ¿no? ¿Dónde creéis, si podemos sacar un poco la bola de cristal y cada vez más temprana, dónde creéis que debemos poner el foco para los próximos años en materia social o cómo lo estáis haciendo en vuestras compañías? Y pues nada, si quieres, Antonio, volvemos contigo. Sí, yo creo que al final es importante a futuro tener en cuenta lo que es la licencia social para operar, ¿no? Yo creo que las empresas industriales tenemos la licencia legal, ¿no? Pero hay que trabajar mucho esa licencia social y todo lo que sea ser capaces de medir cuál es el impacto positivo en materia social de lo que es la industria, no solo en el territorio, sino también en la economía, y ser capaces de anticipar estos riesgos sociales, o sobre todo en un escenario tan cambiante, tan dinámico, va a ser clave de aquí al futuro, ¿no? Y en eso yo quiero poner el valor, la función que tiene la Fundación SERES, empezando por este informe, que para nosotros es base siempre de nuestra elaboración del mapa de riesgos, y todo lo que hacéis también con la huella social, ¿no? Porque todo lo que sea tener indicadores, como ha comentado Miguel, que te permitan medir, comparar, gestionar, al final facilitan mucho esta tarea. Muchísimas gracias. Miguel. Pues te voy a robar lo de licencia social, porque la verdad me gustó mucho, ¿no? Bueno, evidentemente yo creo que lo estamos mencionando todos, el mayor reto de cada futuro es la gestión de la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre es aquello que aparte genera una inestabilidad de acción, ¿no? Y lo que tienes es que prepararte de cara a la acción, ¿no? Y para prepararte de cara a la acción lo que tienes que tener es todos aquellos mecanismos y capacidades preparadas, pero también aquellos indicadores que te anticipen de que una realidad se hace cierta, ¿no? Y en ese momento poder activar todas aquellas medidas de forma que tu rol social, ¿no? De intermediación, en el que hablábamos con esos diferentes grupos de interés, esas capacidades contrastadas que tenemos nosotros como sector industrial bancario, ¿no? O financiero, ¿no? De interconexión de los diferentes
parte corporativa, empresas, las personas físicas, las familias, el sector público, ser capaces de activarlo, pero ya no solo activarlo, sino comunicarlo y ofrecerlo, ¿no? Muchas veces es frustrante la existencia de muchas medidas que no se utilizan, no se monitorizan ni se comunican adecuadamente. Y luego, adicionalmente, y viendo la función de Seres, hay un factor también crítico, ¿no? Y es la mejora de la comunicación y de las taxonomías que permitan el entendimiento de qué está haciendo cada uno, ¿no? Para poder incentivar. Antes estábamos hablando de esa monitorización, indicadores, ¿no? Para garantizar la función, ¿no? Yo decía, bueno, nuestros proveedores, ¿no? Pues monitorizar que apoyamos a proveedores que son responsables en los 3 ámbitos, ¿no? La E, la S, la G, en el mundo climático, en el mundo social. Bien, pues garantizar que tienen la información y tienen su capacidad de medirse, monitorizarse y plasmar las medidas de forma que pueda ser metido en el ecosistema para evaluarlos, ¿no? Evaluarlos desde un punto de vista del sector público, oye, qué empresas están más alineadas, ¿no? O que están más comprometidas o están haciendo más acciones. Nosotros, en nuestro papel de intermediación para ofrecer productos, ventajas y también incentivos, ¿no? Incentivar que las compañías sean socialmente responsables. Y luego, con eso, pues entiendo que la función Seres en esa labor de concienciación, ¿no? Y con esos valores de acercar la empresa al compromiso social, pues encontrar esos estándares, ¿no? Comunicativos bidireccionales que permitan, como hablábamos antes de ese concepto de aliados, crear un ecosistema de que todos los stakeholders que pueden empujar, ¿no? Con un fin de mitigar los riesgos sociales, ¿no? Pues estén todos alineados y haya una buena comunicación. María. Hombre, yo creo que ya prácticamente lo he dicho todo. Me dejáis poco espacio, también me quedo con las palabras que decíais. A ver, yo creo que sí que, como decíamos, seguimos teniendo mucha cosa que hacer dentro del ambiente social. Yo creo que es interesantísimo ver que esos indicadores que tenemos en nuestros riesgos industriales, nuestros riesgos económicos, son bastante creados. Y yo creo que es muy interesante el poder entender el impacto que estamos generando. Y yo por eso me uno a la felicitación a Fundación Seres, porque realmente nos da una idea de cómo eso lo podemos medir. Lo medir para un poco, por nuestra parte, entender que está teniendo impacto, efectivamente comparándonos frente a semejantes, frente a nosotros mismos, pues podemos ver un poco que todos estos esfuerzos que estamos haciendo pues bueno, tienen su impacto. Por otro lado, yo creo que también es importante un tema que también subyace en el informe y se diga que estamos en un momento en que la lucha por la atracción y la retención del talento es fundamental. Con lo cual nosotros somos empresas que las personas son nuestro fundamento para poder desarrollar, sobre todo empresas de servicios como nosotros. No digo que las empresas no, pero no tenemos máquinas que hacen el producto, sino que estamos nosotros detrás, ¿vale? Con lo cual también esa atracción, retención del talento, ese cuidado de las personas, pues todo eso, todo lo que estemos haciendo en esa línea nos tiene que ayudar. Entonces sí que, por supuesto, el poder contar con ese tipo de información que igual no está tan, cuando me preguntabas antes por el Badrios, no está tan presente cuando salimos de nuestro ámbito inmediato, sí que tener esa referencia nos ayuda, porque tenemos una obligación como organizaciones, pues estamos, yo creo que aquí las 3 somos empresas exitosas, lo debemos al entorno en el que estamos y estamos, yo creo, con una obligación de intentar devolver e intentar generar en este entorno incierto donde no sabemos a dónde ir a casa, un poco devolver la tranquilidad a las personas para poder seguir avanzando. Con lo cual me parece que tenemos que seguir todos remando en este sentido, abogando porque tengamos presente cuáles son los retos, porque atiendan los retos delante, podremos definir las estrategias que nos ayuden entre todos a avanzar. Pues vamos a cerrar ya la mesa. Voy, antes de darte paso, por si quieres cerrar, José María, para mí daros en primer lugar las gracias, ¿no? Primero por vuestro compromiso, por poner a las personas en el centro, por supuesto por gestionar el impacto social y por esta dimensión a veces tan complicado, por incluirlo dentro de la estrategia y conectar, ¿no?, con todos los grupos de interés, tanto con esos empleados que cada vez nos piden más a las empresas, pero también poniendo en el centro al cliente, a los proveedores y esa sociedad donde operamos, ¿no? Nosotros queremos volver a hablar de este informe al año que viene, o sea que seguro que os emplazamos aquí a todos hasta el año que viene. Nos encantaría también tener
teneros con nosotros para que nos contéis la parte práctica. Entre tantos seres, que sepáis, porque han salido en la mesa muchísimos de temas de los que está trabajando Seres. Seres tiene un grupo de trabajo de licencia social. Por supuesto, tiene ese grupo de trabajo de la medición, de la huella social, donde perseguimos gestionar, medir y comunicar también. Tenemos un grupo de trabajo también destinado al nuevo modelo de empleados que llamamos nosotros ESG, ¿no? Esas nuevas exigencias y mucho más, o sea que os animamos también pues, a que sigáis, porque hasta que de nuevo tengamos al año que viene, que a lo mejor hay que hacerlo antes, José María, cómo hay que actualizar los mapas de riesgos, pero hasta que volvamos al año que viene, bueno, pues animaros a seguir trabajando y compartiendo estas experiencias. Y José María, por si quieres tú cerrar, te dejo. Yo, Ana, Miguel, Antonia, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por permitirnos compartir con vosotros y con la audiencia un poco las conclusiones del informe. El informe pues, habla de las preocupaciones a corto sin perder el prisma de largo plazo, porque yo creo que es interesante que lo que pasa hoy no sea lo que rija únicamente nuestras estrategias, porque mañana pueden pasar cosas. Yo creo que es importante tener esto en la balanza. Y volver a repetir que para nosotros, los que nos dedicamos a los riesgos no siempre es una amenaza. Es importante poder hablarlo, es sano hablar y compartir qué puede pasar y qué no puede pasar, y a partir de aquí definir qué es lo que tenemos que hacer para seguir construyendo ese futuro que, a pesar de que sea convulso, incierto, pues yo creo que tiene que estar lleno de esperanza y lleno de ilusión, porque siempre ha sido así, tenemos que seguir avanzando en esa vía. Y una vez, muchísimas gracias. Y sí, Ana, el año que viene, no sé si el mismo día y a la misma hora, pero nos encantará poder compartir con vosotros también a través de las conclusiones. Pues muchas gracias, un aplauso.